Bienvenidos al legado de este ser. Mi nombre es Colin Baker. Tengo un montón de cosas que contar. Es el resultado de miles y miles de reflexiones que he tenido en silencio y en la calma de mi mente, para que todo aquel que quiera se empape, más que de una experiencia de vida, de un conjunto de conceptos que han gobernado la mía y que seguirán haciéndolo por siempre. Lo que cuento aquí es una visión de las reglas del juego de la vida, en la que he recalado como profesor, como científico, como cocinero, como filósofo, como programador, como mercader, como inversor en divisas, como hijo y como padre, como arquitecto de mi propia efímera existencia. Por eso encontrarás aquí de todo: física, pensamiento, pedagogía, ciencia, protocolos, computación, criptodivisas, finanzas, todo lo que tengo que contar, que es mi propio manual de bolsillo que tengo siempre a mano en mi conciencia. Bon appétit. Bueno, pues ya estamos aquí con una nueva entreguilla de cosillas que os quiero compartir contigo. En este caso, pues es algo relativamente técnico, pero que encontramos en muchos ámbitos de la vida, en la vida cotidiana, fundamentalmente. No es algo que solamente sea para los manuales de ingeniería o los manuales de física. Se trata del principio de realimentación, que básicamente es el pilar del aprendizaje, el fundamento de la memoria y de un montón de funciones que tenemos nosotros incorporadas en el cuerpo. Nuestras hormonas se regulan mediante una serie de principios que son justamente el principal es el de realimentación. Por eso lo que pongo aquí en la portada, que realmente un poco el resumen de lo que va esto, ¿no? Es de descubrir cómo se mantienen con vidas los sistemas vivos e inanimados. Bueno, pues vamos a ello, vamos a ver qué cositas tenemos aquí. Para empezar, os he preparado una especie de diapositivas, una especie de dibujitos para hacer más entendible toda esta historia. No se voy a poner ahora fotos ni imágenes de mariposas y nubes, sino que voy a ser un poco más aburridillo, pero bueno, no por ello menos claro en lo que quiero contar. Mira, vamos a imaginarnos que tenemos un ente que puede ser cualquier cosa, puede ser la pared de tu casa, puede ser el aire, puede ser una persona, cualquier elemento que tú quieras imaginarte. Y vamos a imaginar que ese ente está sujeto a estímulos, es decir, que ese ente recibe pues una serie de inputs, una serie de efectos que otras fuerzas le provocan. Por ejemplo, una pared pues la empujamos, una persona pues le hablamos, el aire pues lo agitamos con un abanico. Le lanzamos un estímulo, a ese ente le lanzamos un estímulo. Este ente, en consecuencia, ese estímulo puede, a veces no, puede generar una reacción. La pared, cuando le doy un empujón, pues resulta que puede deformarse, me devuelve también a mí como respuesta pues un impacto en el punto donde yo también le impacto, o sea que es un choque, no solamente lo sufre la pared, sino también aquello con lo que la pared está siendo golpeada. El aire lo abanico y el aire pues se mueve como respuesta. Entonces todo aquello que es susceptible de ser considerado como un ente, como una cosa, un objeto, un elemento de la naturaleza que sea, esto es absolutamente universal. Cuando se le estimula, pues genera una respuesta. Esto es un poco lo que quiero reflejar aquí con esta pequeña abstracción. Estoy hablando a lo mejor de una manera muy, muy abstracta, muy generalista, pero es que quiero que el alcance de esta idea sea el que realmente corresponde, que es de una universalidad brutal, es muy universal. Cuando hablamos de un ente, que a veces hay quien lo llama sistema, y solamente consideramos los estímulos y sus respuestas, se suele hablar de que este es una descripción en lazo abierto.
Esto lo vamos a entender mejor cuando veamos lo siguiente, que es el lazo cerrado, que es lo contrario. Ahora vamos a verlo, ¿eh? Y ahora recuperaré esta diapositiva. La idea principal aquí, de todas maneras, es que el estímulo y la respuesta se generan y no hay ningún tipo de interacción entre la respuesta que se genera y el estímulo, ¿eh? No existe ese feedback, esa realimentación, esa medición que se realiza a partir de la respuesta para ajustar el estímulo. Eso no existe. Por eso se dice que es el lazo abierto. Vamos a verlo de todas maneras un poquito después. Aquí tenemos un ejemplo de sistema sin realimentación. Un ente sin realimentación sería que alguien hable un grifo, un ejemplo muy tonto. Alguien hable un grifo, un tanto, lo deja en una posición determinada y se obtiene una respuesta que es un flujo, un caudal de agua con un determinado ritmo. A lo mejor puede ser más alto, más bajo, da igual, el que sea. Estimulamos con la válvula de apertura, cierre del grifo y sale una cierta cantidad de agua, que repito, no estamos buscando que tenga un flujo determinado. Bueno, pues los sistemas o los elementos realimentados tienen un ajuste. Volviendo al tema del ejemplo del grifo, aquí imagínate, esto lo vamos a entender mejor con este ejemplo, luego volvemos para atrás y lo generalizamos. Tenemos el estímulo, alguien abre una cantidad, el grifo, el que sea, no tiene que ser una persona, puede ser lo que sea, y obtenemos una respuesta. Imagínate que nosotros como personas queremos ajustar este caudal de agua a un caudal que nos apetece que sea el que sea, uno determinado, subjetivamente, una medida subjetiva. Entonces nosotros apreciamos con nuestros ojos la cantidad de caudal, lo observamos, lo transferimos, lo que visionamos a nuestro cerebro, y es en nuestro cerebro donde se va a producir un procesamiento, un análisis de cuánta agua hay y una generación de una respuesta que queremos dar para controlar ese estímulo. Entonces nosotros con nuestra mano, el cerebro decidirá que con la mano establecerá un ajuste en la válvula de apertura o cierre del grifo para obtener el caudal deseado. Entonces fíjate que aquí tenemos un proceso un poco más complejo, conectando con el ejemplo del grifo, que sería que observamos, procesamos y ejecutamos un ajuste sobre el elemento que estimula. Bueno, pues todo esto es el ciclo de realimentación, en el ejemplo del grifo. En general, lo que tendremos es, disociándolo y desmembrando en todos sus elementos fundamentales, tendremos un ente que a partir de un estímulo genera una respuesta, como ya hemos visto, pero tendremos ahora alguien o algo, un método de observación que simplemente indique cuál es esa respuesta. Tendremos una entidad especial que a partir de estos inputs, de estos nuevos estímulos, va a buscar realizar ajustes sobre el estímulo del ente para obtener un resultado deseado. Entonces tendremos la observación, el análisis de esa observación y la generación del ajuste hacia el estímulo. Que a lo mejor el ajuste al estímulo puede ser que nos interese incrementar la potencia, reducir la potencia del estímulo, o que aparezca una mayor o menor cantidad de estímulo en general. Bueno, pues esto es el bucle de control, el bucle de ajuste, el bucle de aprendizaje, el bucle de realimentación. Todo eso es exactamente lo mismo. Realmente esto se da en muchísimos ámbitos más, que no solamente el de este grifo. Y bueno, aquí os traigo unos ejemplitos de esos ámbitos o esas situaciones donde también se produce esa realimentación. Veamos con este ejemplo. Cuerpo humano, sistema digestivo y circulatorio. Bueno, pues vamos a imaginar que comemos, le ingerimos, un cuerpo humano ingiere alimentos, los alimentos serían
ese estímulo inicial, un estímulo que puede ser que insuficiente, puede ser insuficiente, vamos a ver, no lo sabemos, alimento, y obtenemos como resultado después de la digestión y la absorción en los intestinos de esos alimentos por parte del cuerpo humano, tendremos que esos alimentos al final alcanzarán el torrente sanguíneo y se obtendrá una cierta cantidad de glucosa disuelta en el torrente sanguíneo, una cantidad de azúcares, da igual el nombre técnico, glucagones o no lo sé cómo se llama, bueno, tiene un nombre técnico, ahora mismo no caigo. Bueno, pues aquí tenemos la glucosa, el azúcar en general, y eso es el resultado. A partir del alimento obtenemos azúcares en la sangre disponibles para ser distribuidos por el torrente sanguíneo a cualquier parte del cuerpo humano. Función de nutrición resuelta. Pero resulta que a lo mejor puede ser que hayamos comido de más, puede ser que hayamos comido de menos. En ese caso, parte de ese torrente sanguíneo pasa por un órgano que se llama páncreas, donde hay unos neuroreceptores que analizan la cantidad de glucosa que hay. Si ven que es demasiada cantidad de glucosa, decidirán que esa glucosa en exceso se convierta en glucógeno, se almacene en forma de glucógeno en el hígado. Entonces mandarán unas señales para reducir el azúcar en sangre basándose en la inyección de un estímulo hacia otro ente, que sería el hígado, que lo que haría sería absorber más cantidad de glucosa. Aquí tenemos otro pequeño bucle de realimentación. El páncreas entonces detecta, mediante sus receptores, observa la glucosa y genera como resultado la secreción de insulina. Si por contra la cantidad de glucosa es demasiado baja, se genera la secreción de otro tipo de hormonas que conducen a que la persona, el ser humano, tenga hambre y decida comer. Entonces, de esa manera, al pedir comer, pues genera una apetencia mayor. Igualmente, cuando se detecta mucha glucosa en sangre, se genera también la sensación de saciedad, con lo cual se deja de comer, se manda el estímulo de dejar de comer. Entonces, aquí en cualquier caso, hablando solamente de lo que es el mero justo de la glucosa, más que del hambre, el procesador es aquí el páncreas. El páncreas detecta la cantidad de glucosa que hay, calcula si hay o no que almacenarla y determina si hay o no suficiente cantidad. Y en función de eso se agrega insulina, en caso de que haya mucho azúcar, o no. Entonces aquí tenemos otro bucle de realimentación. Otro un poco más esotérico, la mente humana. La mente humana es un ente realimentado perfecto, en el sentido de que se dan constantemente este tipo de procesos. Vamos a verlos. En este caso, la entidad es la conciencia, la imaginación, la memoria de emociones, la memoria de información y la memoria de razonamientos, que son distintos aspectos de la memoria que nosotros tenemos. Los estímulos, vamos a imaginar que una persona recibe pues mensajes visuales, mensajes auditivos, cosas que lee, cosas que toca, cualquier estímulo que procede de los sentidos. Todos esos estímulos de la persona se reflejan en la imaginación y generan una serie de aplicación práctica. Es decir, en función de nuestros estímulos externos, nosotros generamos una reacción. Y esa reacción es fruto de todas nuestras experiencias, de todo nuestro conocimiento. Por eso la respuesta es, en general, la aplicación práctica. Es decir, si yo veo pues que se aproxima un objeto hacia mí que me puede hacer daño, yo aplico ese conocimiento, ese estímulo visual,
para decidir, estoy en peligro, voy a poner en práctica mi conocimiento acerca de que ese objeto que se acerca hacia mí rápidamente, pues puede suponer que yo me haga daño. Y entonces voy a utilizar ese conocimiento y voy a apartarme, voy a moverme, voy a aplicar de manera práctica una serie de decisiones que he tomado para aplicar ese conocimiento. Entonces aquí el estímulo sería esos mensajes visuales, la respuesta sería el cómo yo pongo en práctica ese conocimiento, que a lo mejor ese conocimiento lo pongo en práctica mentalmente. Es decir, que hay veces que nosotros no tenemos que aplicar en la práctica algo en el mundo físico para realmente poner en práctica algo. Sencillamente, a lo mejor podemos ponerlo en práctica en un modelo que tenemos en la mente acerca de cómo creemos que funciona el mundo. Ahora imaginad que tenemos una persona externa, un observador externo a nosotros, y que nos va a realizar una evaluación. Esa persona va a observar nuestra aplicación práctica, va a ver cómo nos desempeñamos, va a ver cómo actuamos. Esa persona podemos ser también nosotros mismos si tenemos la capacidad de disociar en nuestra imaginación la parte que es correspondiente a nuestras propias formas de utilizar la experiencia y forma de aplicar la experiencia, y por otro lado tenemos esa capacidad de observarnos a nosotros mismos y evaluar cómo estamos haciendo las cosas, y de evaluar cómo estamos desempeñándonos. Eso hay personas que son capaces de hacerlo. A partir de ahí tenemos que, bueno, alguien nos evalúa, alguien toma nota de lo que observa sobre nosotros, y alguien procesa, una persona más, procesa de qué manera podríamos ajustar nuestro conocimiento, nuestra percepción del mundo, para salir más enriquecidos, para que nuestra respuesta dé lugar a una aplicación práctica del conocimiento mucho mejor. Esto parece muy abstracto, pero es mucho más banal de lo que pueda parecer. Mira, por ejemplo, una persona recibe un insulto, un mensaje auditivo, y decide responder con otro insulto, aplicación práctica de mi conocimiento, etcétera. Esa persona devuelve el insulto, y alguien de fuera dice: evalúo a esa persona que al escuchar un insulto también insulta, y le digo: te sugiero que no insultes porque la razón que sea, ¿vale? En esencia es una corrección lo que mandamos, una corrección hacia la forma de aplicar de modo práctico las cosas que tiene la persona que recibe esos mensajes. Aquí el procesador de este elemento evaluado es la mente humana, la conciencia, la imaginación, la memoria de razonamiento, la intuición. Es la persona que evalúa a la primera, la que tenemos aquí en base a mensajes, estímulos en general, estimulada, y ese procesador es a su vez otro elemento igual que el que estamos, otro ente igual que el que estamos aquí ajustando. Esto es curioso, ¿no? Esto es curioso. Un ente que ajusta a otro ente. Esto, cuando tenemos dos personas, una enfrente de la otra, la una y la otra se critican mutuamente, no en el mal sentido, sino en el buen sentido, y son capaces de dar mensajes, son capaces de evaluarse mutuamente y de darse mensajes de corrección de lo que cada uno mutuamente realiza.
Y el sumum es cuando una persona a sí misma es capaz de autoevaluarse, o cuando una persona, esa misma persona, puede autoajustarse. Y aquí entramos en el terreno del aprendizaje. El aprendizaje de las personas es exactamente así. Nosotros, cuando aprendemos por nuestra cuenta, escuchamos una serie de... estamos estimulados con libros, con textos, con música, con sonido, con palabras, con conversaciones, y vamos aprendiendo en base a ello. Y nosotros podemos decidir si lo que estamos aprendiendo es lo que queremos aprender. Podemos decidir si podemos evaluar sobre si lo que estamos aprendiendo es como lo estamos aprendiendo realmente, si lo estamos aprendiendo realmente bien. Y podemos mandar los mensajes de esto debería aprenderlo mejor, esto debería aprenderlo peor, o mejor dicho, no tenerlo tan en cuenta. Aprender peor algo no se puede, lógicamente. Esto debería dejarlo de tener en cuenta. Es decir, la persona a sí misma se autocorrige. Y una cosa también interesante es que la aplicación práctica del conocimiento puede no necesariamente ser física. Me refiero, mira, yo hay una cosa que hago constantemente, hablo por mí porque esto lo hago incesantemente todos los días, y es que yo en mi mente tengo una especie de modelo físico de la realidad, ¿no? Yo por lo que sea, pues cosillas de cocina, y soy capaz de imaginar recetas que nunca jamás he hecho, y créeme que me acerco mucho al resultado final. Entonces tengo la capacidad de realizar experimentos en mi imaginación, o también diseño sistemas de control electrónicos bastante sofisticados, y cuando investigo un problema tengo un modelo de esa realidad física en mi mente. Entonces yo cuando estoy intentando aprender algo sobre esa realidad física, yo puedo utilizar mi imaginación como laboratorio, puedo utilizarla como un lugar donde hacer experimentos mentales, y puedo ajustar mi propio conocimiento sobre ese entorno virtual, ese entorno imaginario de experimentación, mediante mi propia autoevaluación. Es decir, yo voy a ir haciendo más recetas, voy a ir haciendo más pruebas a un sistema electrónico, y voy a ir mejorando mi comprensión de ese sistema electrónico con un proceso igual. Voy a observarme a mí mismo cómo yo comprendo lo que estoy teniendo en mente, y como lo voy a poner en práctica, pues lo voy a poder evaluar, y a partir de ahí puedo ajustar el conocimiento de mi modelo mental sobre esa forma de interactuar los ingredientes de una receta, o de esa forma de operar de un sistema electrónico. Es un poco complejo, pero en realidad es mucho más sencillo. En realidad, si lo piensas, es que yo tengo en mente cómo funcionan las cosas y soy capaz de irme corrigiendo. Esto dicho de una manera súper sencilla, pero claro, hay que precisar, hay que matizar exactamente que yo me observo a mí mismo, que yo me controlo a mí mismo, me ajusto a mí mismo, y me tengo que tener el papel de adoptar un rol de observador de mí mismo, con total honradez, con total sinceridad, con total humildad, sin creer que lo hago bien, sin creer que lo hago mal. De hecho, el bien y el mal no existen, sino simplemente la adecuación o inadecuación, o acercarse o no a un objetivo predeterminado. Ser capaz de ver eso objetivamente, y decidir objetivamente con la mayor honestidad posible, tomar la decisión de realizar cambios en la perspectiva, en la opinión, en la comprensión que uno tiene sobre determinados elementos, determinadas ideas, es lo que luego te puede dar un poder muy grande a la hora de ser capaz de aprender mucho mejor las cosas. Bueno, por tanto, la mente humana es un sistema también realimentado. Como veis, aquí he puesto una serie de ejemplos relacionados con ello que yo creo que lo ilustran muy bien, y además hay que prestarle mucha atención. Muchas personas dicen que no tienen capacidad de aprender, pero yo no creo que sea eso. Yo creo que lo que pasa es que le falta la comprensión necesaria sobre cómo funciona el aprendizaje, ¿no? Bueno, y luego ya las personas autodidactas, pues son estas que son capaces de aprender por su cuenta y adoptar ese rol autónomamente
autónomo de autoevaluación y de autoajuste de los pensamientos de uno mismo. Otro ejemplo, más sencillo, más mundano, un aire acondicionado. Un aire acondicionado, en este caso, sería el aire de la estancia. El aire de la estancia es el ente que va a reaccionar. Vamos a ver cómo. El estímulo va a ser un nivel de temperatura deseado. Yo voy a someter ese aire a un determinado nivel de temperatura. Es decir, voy a buscar que esté a 25 grados el aire. Le mando un estímulo al aparato de aire acondicionado de 25 grados. Ese aparato de aire acondicionado va a generar como respuesta aire frío hacia el ente que es el aire. Entonces vamos a tener por ahí en la estancia una serie de termómetros, que son los elementos de observación, y en función de esos termómetros se ajustará el caudal de aire, la temperatura de ese aire, para conseguir que el nivel de temperatura sea el que yo desee. Entonces tengo el ente sería el aire de la estancia, yo fijo un estímulo en el aparato de control, que sería el aparato de aire acondicionado, y ahí me va a dar aire, me van a medir una serie de termómetros desparramados por la habitación, unas lecturas, y a partir de ahí se hace un ajuste. Un caso claro de realimentación de libro. Aquí el procesador, el que en función de los termómetros va a decidir poner más o menos cantidad de flujo de aire a temperatura, va a ser un software de un procesador. O sea, que el elemento de procesamiento va a ser un software, un programa de ordenador que se ejecuta en un ordenador a bordo del propio aparato de aire acondicionado. Otro ejemplo, el mercado bursátil. Fíjate cómo la realimentación está en muchos lugares. Yo aquí no voy a andar con ecuaciones ni fórmulas porque no es lo que me interesa. A mí me interesa estos conceptos, ¿no?, de realimentación. El mercado bursátil, otro ejemplo claro de cómo funciona esto. El mercado bursátil, lo que es el ente, van a ser la lista de operaciones de compra y venta de acciones que realizan ciertas personas. Es decir, una página, el ente va a ser una página con esas operaciones que se han efectuado. Cada vez que se ejecuta una de esas operaciones, que se efectúan esas operaciones, el precio de la última operación es lo que se llama precio del mercado. Pero bueno, aquí en cualquier caso, esa lista de operaciones ya efectuadas va a ser el ente que yo voy a considerar. Bueno, pues ese libro de operaciones, ¿de qué se nutre? Se nutre de una serie de estímulos, y esos estímulos son las posiciones individuales de compra-venta de las personas que quieren hacer las operaciones, más las noticias en general. Esas operaciones, esa lista, va a ser ambas cosas, tanto las cosas que ocurren en el mundo como la lista de deseos, es lo que se llama las posiciones, ¿no?, los deseos de por cuánto quiere comprar una persona determinada algo, o por cuánto quiere comprarlo. Eso es la posición. Eso es la posición. La lista de deseos de compras y de ventas. Se llama libro de órdenes en general. Bueno, pues cuando alguien efectúa una posición, puede que esas posiciones repercutan o no en una compra o en una venta. Pongamos que el precio de mercado, los precios de las subastas son tales que yo decido vender algo que tengo a un precio muy alto. Entonces se va a notar, pero no se va a poder vender porque no va a haber todavía nadie que lo quiera comprar. Y viceversa si lo quiero comprar muy barato. Quiero comprar algo muy barato, que se está subastando, y hay gente que está pujando por más dinero que yo, por más capital que yo. Entonces no va a haber manera de comprar eso barato hasta que no se hayan vendido por parte de otras personas eso. Bueno, pues estos son la lista de posiciones. El libro de órdenes es al final lo que resulta en
todas estas posiciones, estos deseos se registran en esta respuesta, el libro de órdenes de compra-venta. Ahí lo tienes. Y el listado de operaciones realizadas, porque si hay una posición que alguien quiera colocar de manera que ya se puede ejecutar una operación de compra o de venta, ya aparece en otro listado diferente, que es el listado de las operaciones realizadas. Si no se puede ejecutar, por lo que he dicho antes, que estoy queriendo comprar a un precio muy barato o a un precio demasiado alto en comparación con otras ofertas y otros precios de oferta y otros precios de demanda, y no se puede ejecutar, pues se anotan en el libro de subasta. ¿Vale? Eso es lo que pasa. Las posiciones, cada uno expresa lo que quiere, se anotan las que no se efectúan en el momento en el libro de órdenes y las que se ejecutan en el momento en el listado de operaciones. Bueno, y ahora viene alguien, vamos a ver cómo esto es un sistema realimentado, se puede realimentar, y ve pues cuáles son las curvas de oferta y demanda. Ve además también ve el libro de órdenes de oferta y demanda, observa las nuevas noticias que hay, tal empresa ha inventado algo, pues eso seguramente va a provocar que alguien quiera comprar acciones de esa empresa. O también veo la tendencia evolutiva del mercado de las últimas horas o de los últimos meses, y eso me hace pensar que muy probablemente, esto lo hacen mucho los analistas de mercado, me hace pensar que muy probablemente el precio va a fluctuar de cierta manera. En ese caso, bueno, pues alguien observa esto, observa la evolución del mercado, observa el libro de órdenes que hay en vigor en ese momento, también el listado de operaciones realizadas, lógicamente, y escuchar las noticias que hay por ahí, de cómo funciona cada empresa. Como resultado, ese observador que toma esta información, que es el libro, las salidas del ente, genera como ajuste el colocar nuevas posiciones en el libro de compra y venta. Esas son las nuevas posiciones. Y las noticias en general pues van a hacer que se produzcan pues la retirada de operaciones, la cancelación de operaciones. Esto es lo que ocurre, esto es lo que pasa. Cuando uno observa el mercado, ve el libro de nuevas noticias, genera nuevas posiciones o retira. Nuevas posiciones también puede ser quitar alguna posición, algún deseo de compra-venta que uno haya anotado en el libro de órdenes, la retira, y a partir de aquí ya tenemos servido el sistema realimentado. El resultado es la cotización, el precio del mercado de una acción determinada a lo largo del tiempo. Bueno, como comentario aquí os he notado que el procesador en este caso sería una persona o un ordenador programado por una persona que a partir de estos inputs, evolución, libro de órdenes, nuevas noticias, genera una lista de nuevas operaciones. Que simplemente que esto no tiene por qué ser una persona, puede ser un ordenador, un bot que se llama. Estos son ejemplos de realimentación un poco más sofisticados y hay muchos más. Los ecosistemas tan biológicos son también sistemas realimentados. Doy unas cuantas pinceladas solamente. El típico caso de una población de depredadores que cuando es muy grande pues no tienen para comer a todas las especies que están por debajo en la cadena trófica y no pueden reproducirse, porque no prosperan, se mueren. Entonces al morirse provocan o permiten que las especies que son presa de esta especie principal, que está arriba en la pirámide, pues puedan proliferar. Entonces tiene que haber un equilibrio ahí, y ese equilibrio se realiza mediante procesos de autocontrol de las poblaciones para que una no merme a la otra y viceversa. Luego, si hay una merma de alguna de ellas, ocurre algún cataclismo que, por ejemplo, puede ser que algunas especies se queden sin ninguna clase de alimento, pues todos los
los seres de ese ecosistema pues entran en una espiral de desequilibrio. Ahora voy a hablar de todas maneras de las espirales en desequilibrio. Sistemas de control fisiológico en organismos vivos. Pues mira, esto es muy típico también en los sistemas enzimáticos, los sistemas hormonales del cuerpo humano, que cuando se detecta alguna deficiencia de alguna sustancia en el ciclo metabólico, pues se activa la segregación de una sustancia que lo activa. Entonces tenemos constantemente este tipo de procesos. La saliva, por ejemplo, tiene una solución tampón que lo que hace es regular el pH que hay en la boca para que esté dentro de unos límites razonables. Que el pH está demasiado alto, pues la saliva tiene unas sustancias que lo bajan y viceversa. Los sistemas políticos y sociológicos son también sistemas realimentados. Los gobiernos generan reacciones en la población genera reacciones en los gobiernos y así sucesivamente, con lo cual están en constante evolución. Grupos sociales interactúan entre sí, realimentándose, dándose feedback unos a otros. Grupos de trabajo o grupos de personas que conviven y trabajan en un mismo centro de trabajo, exactamente igual. Y la cosa, bueno, pues puede divergir o puede converger en otra... En algún tipo de situación, pero no, son también sistemas realimentados. Cuidado, porque sistema realimentado no significa que necesariamente tenga que estar en equilibrio, sino que hay un constante ciclo de ajuste a partir de lo que alguien observa, produce un ajuste en los estímulos de otras entidades que hay en ese conjunto donde hay múltiples interacciones. Los sistemas de regulación electrónicos y robóticos. Bueno, pues aquí evidentemente es muy sencillo entender. Los robots, cuando quieren posicionar una mano robótica en una determinada posición, pues tiene unos sensores que le indican que se pare y entonces el brazo robot se para. Entonces hay constante regulación. Los sistemas que ajustan niveles de tensión en fuentes de alimentación, lo mismo. Si el nivel de tensión de alimentación sube de un determinado nivel, eso provoca que haya un ajuste en el circuito que controla a la salida de tensión para que la tensión baje. Igual que ocurre en el cuerpo humano con la tensión arterial, exactamente igual que ocurre con cualquier indicador del cuerpo humano cuando supera unos límites por encima o por debajo. Los sistemas de control emocional. Nosotros a nosotros mismos nos controlamos nuestras emociones. Esto puede ser la pescadilla que se muere la cola, o la espiral negativa, la espiral positiva, o puede ser un ciclo saludable de optimismo y pesimismo, ¿no? Pero nosotros estamos sometidos a nuestra propia autoevaluación o evaluación por parte de los demás, como antes comenté, y desde un punto de vista emocional nos estamos produciendo constantes interacciones en ese sentido. Interacciones de realimentación, de feedback, de ajustar la respuesta del ente. La memoria, esto es muy buena porque la memoria se basa en la realimentación puramente. Si yo quiero recordar algo, yo me voy a estimular a mí mismo para recordar que recuerdo algo. Y así incesantemente. Las células de memoria físicas, la memoria de los chips, funcionan igual. Cuando quieren retener un cero, tienen un circuito que genera un cero para volver a introducir ese cero en la celda de memoria. Porque si no, ese cero, eléctricamente, con cualquier estímulo electrónico, podría derivar en un valor eléctrico almacenado de nivel diferente. Entonces el cero se refuerza consigo mismo. Hay un ciclo de realimentación ahí para conseguir retener ese cero o ese 1 o ese bit en general. Los sistemas de generación de oscilaciones. Bueno, pues esto es un ejemplito que he puesto aquí de un oscilador de ondas, tipo que sea, donde tengo una determinada amplitud. Una determinada amplitud. Aquí tengo un amplificador que amplifica instantáneamente por n,
y un sistema o un circuito que atenúa por n. Esto multiplica por n, este divide por n, con lo cual me queda igual. Me queda con una cadena que lo que hay aquí es consistente con lo que vuelve, porque vuelve lo mismo, con lo cual es consistente, pero que retarda, este otro módulo retarda t segundos, con lo cual solamente lo que está ya retardado t segundos, si es lo mismo, tiene sentido. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una forma de onda. Aquí tengo la oscilación estable, es la que habría esta verde, y aquí en azul la oscilación atenuada y retardada. Vamos a verlo. Aquí tengo la oscilación estable, se transfiere al módulo que atenúa por n y retarda t. Este bloque de aquí, esta forma de onda, que aquí a lo largo del tiempo sube y luego baja, esa variable sube y luego baja de valor, esta misma se retarda, aquí aparece atenuada y retardada. Y esto instantáneamente es amplificado por el amplificador que lo restaura al valor original. Con lo cual tendríamos un sistema oscilante perpetuamente. Lógicamente esto solamente es factible si se inyecta energía incesantemente, eso es otra cuestión. Luego hay una serie de conceptos relacionados con la realimentación que tienen que ver con algo que he anunciado, que es la estabilidad, la inestabilidad. La estabilidad, como hemos visto, las oscilaciones, la realimentación puede provocar que diverja, que converja. En el caso de los sistemas robóticos, pues va a converger a un determinado nivel, una determinada posición mecánica. En cualquier caso, la estabilidad puede provocar o una pescadilla que se muere la cola y tiende a desestabilizarse y a ser todo cada vez más catastrófico o todo cada vez más de color de rosa, o puede que tengamos una conducta dentro de límites, unos límites que no sean divergentes. Entonces, en los casos en los que ese procesamiento produce una estabilidad, por ejemplo lo del grifo, ¿no? Lo del grifo de agua. Yo quiero que salga un determinado flujo de agua y observo lo que hay y ajusto con la mano para que salga más agua. Observo lo que hay y ajusto con la mano para que salga más agua. Eso diverge. Si constantemente voy ajustando el grifo para que salga más y más agua, es divergente. Sin embargo, si lo ajusto para que salga una cantidad de agua determinada, si sale más cantidad de agua, cierro el grifo un poquito. Si es demasiada poca, abro el grifo un poquito para que salga lo que yo quiero. Eso es un tipo de realimentación que produce estabilidad, ¿vale? Entonces, dependiendo de si diverge o no diverge, tendríamos estabilidad o inestabilidad. Y es lo que aquí os he reflejado en esta pequeña transparencia. Si se logra que la respuesta se encuentre en todos los límites, serían realimentación estable. Sin embargo, inestable sí tiende a divergir ilimitadamente. Lógicamente, las variables físicas no llegan a valores infinitos o menos infinito, pero sí que llegan a unos topes. Este tipo de inestabilidad parece que en principio no debería darse, pero es beneficioso. Esto se emplea en las celdas de memoria. Se emplea en las celdas de memoria porque si yo quiero cambiar el nivel de un bit en una celda de memoria, imagínate que ese bit está almacenando un 0. Si yo le provoco un estímulo a esa celda de memoria para que tienda a ir con un 1 a un valor ilimitadamente grande, al final se va a quedar en un 1. Si ahora le pongo un valor 0 para que vaya un valor ilimitadamente pequeño, va a encontrarse con el valor máximo más pequeño posible, que sería un 0. Entonces se emplea, la inestabilidad se emplea bastante más de lo que parece, pero claro, siempre vamos a tener unos límites físicos que se van a alcanzar, y eso es lo que le da utilidad, alcanzar más o menos infinito no, pero sí el que tenemos unos límites. Luego hay otros límites, aquí lo tenemos en los sistemas económicos que colapsan, las burbujas y tal. Son sistemas que
el estímulo, o sea, la respuesta genera un estímulo positivo, que hace que la burbuja bursátil, inmobiliaria, etcétera, siga creciendo y siga creciendo y siga creciendo. Si eso es estable, pues lógicamente no hay ningún problema, pero el problema es que todo tiene un límite, y como no encontremos el elemento que haga que tienda a ir en dirección contraria para que se ajuste, vamos a tener o un colapso por explosión de la burbuja o una pérdida de interés, de valor de algo que esté, en este caso, pues perdiendo toda su credibilidad, todo su interés por parte de inversores o por parte de potenciales compradores de esos elementos económicos de los que estoy hablando. Puede ser, pues, la confianza en un gobierno, en fin, o puede ser, pues, la confianza en un valor bursátil, en bolsa, que cuando colapsan, cuando dicen de bajar, bajan y tocan fondo, y cuando tocan fondo ya no hay quien los levante, ya nadie va a confiar en levantar el precio de algo que no existe o que se considera que no tiene ningún valor. Esto se llama colapso económico y son ejemplos de inestabilidades, de realimentaciones con inestabilidad, claramente. Bueno, la metaestabilidad es un caso particular de inestabilidad donde hay equilibrio, pero ese equilibrio es muy engañoso. Por ejemplo, una peonza tiende a estar perfectamente equilibrada. La gravedad hace que no se vaya a ningún lado, pero si estuviera quieta, sin rotar, una peonza podría quedarse perfectamente vertical, pero al más mínimo estímulo va a decantarse para un lado en una dirección y se va a caer. Entonces es un tipo de metaestabilidad. Evidentemente las fuerzas son tales que un equilibrio, pero como hay una inestabilidad inherente, cualquier pequeña variable hace que se vaya al garete o se cambie de posición y se desequilibre. Eso es un tipo de especial de estabilidad que se llama metaestabilidad. Realmente estamos chocando con los límites que estaba comentando antes, derivados de la inestabilidad. Bueno, pues esto es un poco todo lo que os quería contar sobre realimentación. Es un concepto que está presente en muchos lugares, en todas partes. Todo está sujeto a realimentación. La respuesta que da algo es susceptible de ser ajustada a través de los inputs de ese ente, que aquí tenemos el lazo abierto, que no tiene ajustes, y no analiza respuesta, no tiene memoria, no tiene realimentación, pero si tiene este ajuste, si tiene esta capacidad de reajuste, que esto ocurre constantemente, nos lo encontramos incesantemente, pues tenemos por lo menos 4 puntos cardinales muy claros, que serían, pues, que ese ente está estimulado por algo, que se le podría ajustar de alguna forma, que ese ente genera una respuesta, que es al final lo que nos importa, y que esa respuesta es observable y sobre todo procesable de acuerdo con un cierto criterio, un cierto algoritmo, para ajustar sobre el estímulo, si es que tenemos esa capacidad de ajuste. Bueno, pues lo dicho, espero que hasta aquí lo voy a dejar en el tema del principio de realimentación, este asunto, y espero que te haya gustado y que te haya hecho pensar y meditar un poquito acerca de que este principio está mucho más presente de lo que pudiera parecer. Pues un saludo muy grande a todos y nos vemos en el próximo.